Pues muy buenas noches, bienvenidas. Hoy es una sesión especial porque tengo mayoría femenina. ¿Cuál mayoría? Totalidad femenina. Creo que es la primera vez que pasa desde que comenzamos este proyecto. Usualmente, pues siempre tenemos a Felipe y en ocasiones por ahí, Gian, Gianmarco o Fernando, quienes, bueno, no sé, espero que puedan reincorporarse en breve. Pero ahora completamente chicas, edición especial, ¿eh? Y me da gusto porque además coincide con la parte de geografía que en lo personal se me facilita más y que pienso que es bastante más accesible en cuanto a otros contenidos que hemos visto. Me refiero a la parte de la geografía humana. Vamos a empezar con la cuestión de la demografía, que aquí cabe señalar en ocasiones en el examen solamente viene a bases de cifras. Entonces ahí la ubicación geográfica vinculadas con estas tendencias les puede llevar a la respuesta correcta, ¿sale? No se aprendan el dato por el dato, porque si no se van a retacar de información y entonces esto puede ponerse en contra, ¿vale? Ahora, en cuanto a la demografía, aquí a manera de introducción, está de alguna manera influida por condiciones políticas, como son zonas de tensión que hay tanto a nivel mundial como tristemente a nivel nacional, aspectos económicos como zonas de desarrollo, lugares en donde se están invirtiendo, o al contrario, donde no hay un desarrollo industrial, por ejemplo, que garantice opciones para que la gente se pueda quedar ahí, pues ni modo, tienen que emigrar, ¿no? Y hablando de lo social, pues también va de la mano no solamente con la generación de riqueza, sino con la distribución. Cuestiones como educación, por ejemplo, quizá aquí tengo gente que plantea migrar de sus lugares de origen a la Ciudad de México para que puedan estudiar en la UNAM. En otras instancias, la migración puede darse por acceso a servicios, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no hay que hacer muchas ilusiones, pero de alguna forma estar más cerca de centros de salud especializados como los hay en Ciudad de México, ¿no? O en otras ciudades importantes y que no es tan sencillo que se encuentren en otros lugares del interior de la República. Entonces son muchos puntos que vamos que van a influir en esta parte de lo que es la población y que poquito a poquito vamos a ir desmenuzándolo, ¿sale? Entonces, lo que me planteo en este ratito que vamos a coincidir es que se entienda de manera general lo que es la dinámica de población que hay en México y en el mundo. Y aunque aquí van a aparecer algunas cifras, lo que se pondera más, como ya es clásico en esta parte de preparación para el examen, es la ubicación geográfica, saber dónde está. Eso nos dice mucho porque nos va a llevar a vincularlo con lo económico, en qué zona de desarrollo está, por ejemplo, y por supuesto con lo político, ¿no? Acuérdense que para lidiar con geografía hay que tener un aprendizaje de carácter integral, que bueno, en cierto modo es algo que tiene parecido a historia. Aquí la cuestión es que se involucran procesos de distintas naturalezas. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué entienden por población, chicas? Cuando escuchan esta palabra, ¿qué les suena? ¿Qué es? ¿Con qué se come? Las oigo. ¿Cuál palabra? Perdón, no escuché. Población. Angélica, sí, adelante. Primero que nada, gente, pero pues también se le denomina así a los grupos de un cierto conjunto, ¿no? Va por ahí, va por ahí. El que dudes tantito conlleva que no lo tienes bien amarrado. Así es que ahorita vamos a dar unos tips para que consolides el manejo de ese término. Alexandra,
Es como lo dijo ay, ¿quién? Angélica, ¿verdad? Angélica. Ujú. Como unión o ese grupo formado por personas que habitan en un lugar determinado y que se conforma, por ejemplo, por varias comunidades, estados, países o así. Va por ahí. Ahí hay algo. Yo Bueno. Ajá, sí, entiendo Leslie. como, no sé, población como de pueblo, entre comillas, entre comunidad. Ok, va por ahí. Para ir calentando motores y vincular a la parte de la población con otros temas, recordarán que esto es parte del quehacer de la geografía humana, que básicamente es el área de esa ciencia, es decir, de la geografía, que va a atender los fenómenos sociales y culturales, políticos, vinculados con el espacio. ¿Sale? Y también económicos. Entonces, cuando hablamos de población, ya que es uno de los temas que va a interesarse la geografía humana y particularmente la geografía de la población, es el conjunto de habitantes de un determinado espacio cuyas actividades se van a relacionar con dicho entorno. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Que estamos hablando de población a un grupo de personas que van a tener una residencia en ese lugar y no solo eso, sino que sus actividades económicas van vinculadas a ese espacio. Ahora, la población no es un grupo homogéneo de personas. La población puede tener una serie de características en común. Cuando eso sucede, a esa población la vamos a llamar comunidad. Luego entonces, en una población podemos tener distintas comunidades, ya que en ese espacio cabe la posibilidad de que habiten colectivos con distintas características. ¿Sale? Así es que la población no es lo mismo que comunidad. ¿Ok? Justo, Cari, sí. Va, entonces queda claro lo que es la población y su diferencia con comunidad. Sí, profe. Muchas gracias. ¿Los demás vamos bien? Claro, Alondra. La población es el total de personas que viven en un espacio, que tienen una residencia fija en él y que además sus actividades económicas están vinculadas a él. Pero al interior de la población pueden haber grupos que comparten una serie de características como lengua, cultura, religión, pasado en común, etcétera, etcétera, etcétera. A ese grupo de personas que tienen ese tipo de características que van a compartir al interior de ese grupo se le va a conocer como comunidad. Es decir, al interior de una población pueden existir diversas comunidades. Una población no es un grupo homogéneo. En su interior pueden haber sectores que tienen diferencias muy marcadas. Pongamos como el caso la población mexicana. Somos 127 millones de mexicanos y contando, pero al interior, o mejor dicho, dentro de esos 127 millones, hay comunidades que tienen marcadas diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo esta parte de la sociedad que hasta cierto punto es mestiza y que en general hablamos español, venimos de diversos lados, culturalmente somos católicos guadalupanos, aunque algunos no profesemos esa religión. Nuestra idea es así un tanto occidental, entendida porque somos parte de un proceso histórico que viene de Europa, no iguales a ellos, pero sí compartimos varias cosas y eso nos hace distintos, por ejemplo,
a las comunidades originarias del sureste de México, Itzáes, tojolabales, tzotziles, en general los grupos mayenses, que tienen sus propias ideas, su propia forma de ver el mundo, pero forman parte de esta población que conocemos como México, o mejor dicho, la población mexicana. Bueno, para quienes viven en el área metropolitana y Ciudad de México, aquí, perdón por pecar de geocentrista, pero al interior de la población de la capital, pues tenemos diversos grupos. Gente que emigró de otros estados de la República, gente que vino incluso de otros países y que fundó aquí en Ciudad de México una comunidad, como es el caso de los judíos, los libaneses, el barrio chino, que está ahí por el centro. Y además están las personas que somos originarias de aquí, pero que tenemos distintos matices. No es lo mismo la gente que vive en el sur de la capital, que tiene una serie de normas, ritos, por acá en donde yo vivo, que es Xochimilco, somos tremendamente fiesteros, no hay día que no haya una fiesta patronal, y eso, bueno, tristemente a mucha gente le disgusta. Se entiende porque pues hay tráfico, pero en general aquí es un ambiente muy festivo. Y la dinámica es muy distinta a Coyoacán, por ejemplo, sobre todo esta parte que está muy pegada con el urbanismo y que tiene cuestiones sí, un tanto aspiracionistas, de que se ven de lujo yendo a una plaza comercial o yendo a un restaurante, ¿no? O sea, vemos que al interior de una población hay diversos grupos que tienen particularidades muy diferentes entre sí, ¿sale? Lo que hace que la población sea un colectivo bastante heterogéneo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Muy bien. Leslie, ¿sí? Y bueno, a cada uno de esos sectores, Alondra, se les va a llamar comunidad. Justo, Caris, justo. Y algo muy importante, y es el hecho de tener una interacción colectiva. Que tienen algo que ver, que bueno, pues es un problema que está viviendo México, ¿no? Que la fragmentación social está tan fuerte que las comunidades están comenzando a desintegrarse, en tanto que somos más individualistas, más tirándole a lo personal, no me llevo con el vecino, no hablamos para solucionar problemas juntos, entonces eso rompe los lazos de comunidad. Pero bueno, ya es un asunto un tanto distinto que a lo mejor tocaremos en otro tema que se acerque a ello. Ahora, ¿cuáles van a ser las disciplinas que van a estudiar la población? La demografía, que es básicamente el conteo, la ubicación, la geografía de la población, que no solamente es la parte de las cifras, sino ver su situación de vida, el desarrollo y el censo, que prácticamente es contar. Sí, sí está muy, muy triste el asunto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Muchas gracias. Ahora, aquí ya comienza a ponerse más interesante el asunto, porque con estos conceptos pueden jugar con ustedes en el examen. Tenemos dos tipos de categorías. Una que es la población absoluta, que hace referencia al número total de habitantes de un lugar, y la otra es la población relativa o densidad de población. Es decir, el número de personas que habitan 1 km² o un lugar o espacio geográfico específico. Entonces, no es lo mismo población general que densidad de población. Por ejemplo, tenemos casos en donde nos pueden decir región del país o mejor dicho, cantidad de personas que habitan México, que esa sería la población total, 127 millones. Y
Después pudieran venir preguntas como zonas en donde está la mayor densidad de población del país o menor densidad, es decir, qué tan juntos o espaciados viven estas personas. Es una dispersión de población, esa parte de una población relativa. Entonces ahí va variando y hay que jugar con lógica. Aquellas zonas que aglutinan la mayor parte de la población mexicana, como es el caso del centro, pues evidentemente van a ser zonas cuya densidad de población, es decir, población relativa, va a ser muy grande. Creo que me quedé en que se estiman que acá en Ciudad de México y área metropolitana somos más de 3,000 personas por kilómetro cuadrado, o sea, 3,000 personas viviendo, creo que serían más, pero eso es una cifra para ejemplificar, viviendo en un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro, es muchísimo. En cambio, tienen zonas como Baja California, Colima, Yucatán, Chihuahua, donde la población es de 20, 30 personas por kilómetro cuadrado. Su densidad de población es muy pequeña. Para entender la distribución de la población, hay que considerar otras variables, como es el caso de zonas naturales. No es lo mismo vivir en el desierto que vivir en un altiplano con clima templado, como es acá en Ciudad de México, y en general toda la parte del centro del país, Puebla, Tlaxcala, para citar un caso, Morelos, y otras cuestiones, ¿no? Desarrollo industrial, oportunidades. Entonces, sí, las cifras nos dicen algo, pero también tiene mucho que ver el espacio y lo que hay alrededor de él. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de distribución de población? Los que ya comenzaban a tocar. Podemos dividirlos en 3 categorías. Incluso pueden ser más. Aquí yo le agregaría factores sociales y hasta factores culturales. Entre los factores físicos podríamos poner el relieve. No es lo mismo, como ya hemos venido diciendo, vivir en una llanura que es sumamente accesible y que te puede dar mejores condiciones de vida, a una meseta, a una montaña, que ya implica un poco más el chiste. La otra es el clima. En este caso, los climas templados son los más adecuados para los asentamientos humanos. Entonces, aquí entra otra vez la lógica. Si hay zonas demasiado cálidas, secas o frías, evidentemente la distribución de la población pues va a ser poca. Otra cuestión también tiene que ver con procesos ya de carácter político. Claro, porque, bueno, ahí un poco, tomando lo que comentaba Caris por mensaje, justo, no se ha cambiado porque además los focos de desarrollo económico, político y social se mantienen en los mismos lugares. Por eso, en el papel, para citar lo que ahorita se está, de lo que se está hablando, un tren en el sureste mexicano no es mala idea. El problema ahí es la destrucción del medio ambiente y cómo está distribuyéndose esa riqueza que se va generando. ¿Sale? Y es lo que vemos si realmente lleva un desarrollo, ¿no? Pero bueno, volviendo a los factores políticos, pues tiene que ver mucho el cambio de gobierno, la garantía de derecho. Si hay conflictos políticos o si de plano el Estado, como sucede en algunas partes del país, está cacheneando la calle de la amargura. Y esto implica que haya una violencia. Y eso me lleva a lo social. También tiene que ver en cuanto, por ejemplo, al respeto a la diversidad, cuestiones de género, educación, pobreza. Sí, claro, Caris. Trabajo, no es lo mismo salario que trabajo. ¿Qué más? También qué tanto ha impactado la migración en ese lugar. Y por supuesto, lo económico, ¿no?
qué tantos recursos naturales hay en el lugar, la inversión que se hace, la infraestructura, ¿sale? Claro. Entonces son elementos que llevan a entender también fenómenos como la migración. Ah, la esperanza de vida también es algo importante. ¿Dudas hasta aquí? Y la cultura, también muy importante la cultura. Una cuestión que explica por qué países en vías de desarrollo llegan al top de los países más poblados, pues tiene mucho que ver la parte educativa y sobre todo la parte cultural. Y ahí, por ejemplo, me meto a cuestiones de género. Es más factible que la población aumente en sociedades un tanto tradicionales, no quiere decir conservados, porque no todos son conservadores, pero sí tradicionales, en donde procrear tiene un gran peso para los miembros de la comunidad, y bueno, ahí ya se desprenden otras tantas cuestiones como por ejemplo la experiencia de la sexualidad, a sociedades más abiertas cuyas políticas de planificación familiar implican una disminución, pero también hay un cambio de cultura y a lo mejor aquí lo estamos viendo con las generaciones más jóvenes, en donde ya se decide, incluso desde la adolescencia, descartar en el proyecto de vida paternidad y maternidad. Y eso genera mm, en grandes cifras, incluso una desaceleración generacional, que esa es una de las cosas, por ejemplo, que está enfrentando Europa. Europa en los 70 aplica una serie de políticas que conllevan a una reducción demográfica, y a esto agréguenle que con el cambio de chip que se van dando en los 30 años, las familias que tienen la oportunidad de procrear deciden no hacerlo porque no forma parte de su proyecto de vida. En consecuencia, Europa no tiene un relevo generacional y eso le está llevando a tener bastantes problemas. Una de ellas es la productividad, que bueno, en su caso no les pega tanto porque además reciben flujos constantes de migrantes. Entonces eso hace que más o menos se estabilicen las cosas. Pero a la postre, sí, es un problema. Y ojo, no quiere decir que las culpables o los culpables son los hombres y mujeres que no quieran tener hijos. No, sino más bien el cambio de mentalidad, para tratar de exponerlo lo más neutro posible, ese cambio de mentalidad, pero también las oportunidades de desarrollo, y eso incluso lo podemos checar. Yo he tenido amigos que son de mi edad, que en teoría ya, sería yo, por ejemplo, tener una familia, que cosa que no es así, pero tengo amigos que tienen la disposición de ser padres, pero no se avientan por la precariedad de la situación. Se aguantan las ganas. En contraparte, tengo amigos que pudieran tener todas las condiciones para ser padres o madres, pero no lo desean. Entonces es una cuestión ahí bien interesante. Ándale, y bueno, ya de ahí son otras cosas. Entonces, para ir un poco aterrizando esto en cifras, esta es lo más actualizado que encontré, que más o menos marca lo que plantea el examen, pero aquí, ojo, cuando vienen problemas, bueno, preguntas que tienen que ver con población, van hacia esperanza de vida, hacia zonas en donde están mayormente pobladas. Y ojo, no les ponen países, les ponen regiones. Entonces tienen que vincular a estos países a las regiones que le pertenecen. ¿Sale? No, de hecho hay una reducción y desde los millennials, que serían mis padres, más o menos, que los millennials son son los que nacieron a finales de los 60. No, mentira, soy yo. Bueno, ya ni sé. No, cierto, tienes razón, es generación X los que nacieron a fines de los 60, que sería la generación de mis papás. Millennial me tocaría a mí, aquellos que nacimos en los años 80 y principios de los 90. No, fíjate que no, no han tenido tantos hijos, sí.
justo eso, es un cambio de paradigma cultural de cómo estoy asumiendo mi rol de género, porque aquí, bueno, la parte de la sexualidad es muy importante, pero también la precarización de oportunidades de desarrollo. Y eso ahora lo estamos viendo. Hace todavía 25 años, hablar de un salario de 10,000 pesos mensuales pudiera ayudarte a, pues más o menos, mantener a un chilpayate. Ahora, con 10,000 pesos, ni siquiera alcanza para uno. Y ojo, no estamos hablando de ir rentar un departamento, más o menos tener una que otra cosa a crédito y ahí llevarnos las tranquilas. No estamos hablando de lo que tristemente ahorita estamos viviendo, ¿no? Rentar un cuartito, si se puede con roomies, hacer ajustes por un montón de cosas y medio librarla, ¿no? Entonces eso hace que muchas parejas, y me ha tocado incluso verlo, ¿saben qué? Pues, aunque me dan ganas, no le entro ahorita en la paternidad o la maternidad, o deciden no tenerlo, justo para no arriesgarse esta parte de, digamos, tener responsabilidades que no se pueden cumplir. No, tampoco no creo que eso pase. Eso sí se me hace muy reduccionista y exagerado, Caris. Porque aunque estamos teniendo esta dinámica, todavía hay amplias zonas del mundo en donde no, en donde se toma, por ejemplo, no eres mujer si no tienes una hija o un hijo y tu principal rol es ser mamá. Entonces desde pequeña ahí van induciéndote a que tú seas mamá o papá. Que por ejemplo eso también pasa en México. Ahí se desprenden muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, aquí la clave es que esos países lo vinculen en las regiones en donde están, porque probablemente si llega a haber preguntas de este tipo, no les van a decir, ay, el país más poblado del mundo o el segundo país más poblado del mundo. No, van a jugar con su cerebro. Van a decirles regiones que han despuntado demográficamente a raíz de la migración o cuáles son las zonas más pobladas del mundo. Entonces tienen que leer con mucha atención para que no les agarren curva ese tipo de reactivos. Y ya si les entienden, ya se agarraron varios aciertos en el conteo final. Angélica, adelante. Profesor, entonces no entiendo, por ejemplo, si pregunta cuál es la región más poblada, ¿cómo se contesta? Pues tienes que ubicar en dónde está China, por ejemplo, India, que son los países más poblados del mundo. Y mira, China está aquí. Ay, perdónenme. China está aquí, India está aquí. Entonces, dependiendo también cómo venga la respuesta, pues puede ser Asia Oriental, por ejemplo. Te pueden venir preguntas como región que gracias a las migraciones han aumentado su población. ¿Y dónde sucede este fenómeno? En Europa Occidental, Norteamérica. Es cosa de analizar y de leer con atención. Y al final, pues, la cereza en el pastel es combinar la ubicación geográfica con el tema de población. Pues ahí les digo, aguas con la memorización. Porque aventarse esto de, ay, sí, me avienta el top 10 de países del mundo, así, sin más, como si fueran Padre Nuestro, van a estar en una situación de desventaja frente a ese tipo de reactivos. Y luego de ahí les da también por meter cuestiones que hemos visto, por ejemplo, los relieves. Regiones que por ser llanuras están ampliamente pobladas. Y ahí ustedes tienen que irlo resolviendo a partir de una lectura analítica de las respuestas. ¿Sale? ¿Quedó claro tu duda, Angélica? Sí, profesor, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene por ahí dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, un caso parecido. Gracias. Un caso parecido viene con México. O sea, aquí les pongo el top 10. No, es que ya el top 10.
O sí, no recuerdo muy bien. Bueno, los estados más poblados del mundo hasta ahorita. Entonces, igual, si viene por ahí zona o región más poblada del mundo, perdón, de México, evidentemente es el centro, porque ahí están el Estado de México y Ciudad de México, que tienen el 13.5% de la población y el 7.5%. O sea que una cuarta parte aproximadamente de los mexicanos vive en esa zona. Y ojo, ahí también pudiéramos incluir a Tlaxcala, a Puebla. Puebla tiene 6 millones. Y piquitos como Morelos, por ejemplo. Entonces ya con eso, Hidalgo, por ejemplo, ya se reconoce que el centro del país es el más poblado. Tienen que ponerse muy busas caperuzas en cómo viene esa pregunta. ¿Sale? Y saber deducir. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe, Muy bien, muchas gracias. Ahora, un tema que también tiene que ver con esta parte de población y que suele aparecer en el examen son los lugares de las esperanzas de vida. La esperanza de vida es un indicativo del desarrollo socioeconómico y cultural de la región del país en cuestión. O sea, que la gente viva más implica que tiene más o menos buenos servicios médicos, desarrollo de oportunidad o de infraestructura que de alguna manera atiende a los adultos mayores, mejoría en cuanto al, no sé, tratamientos médicos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bajo esos elementos, pues notamos que los países más desarrollados son los lugares donde justamente viene eso, la gente vive más. Japón, lo mencionó bastante bien Caris, Europa Occidental, otra vez, quizá no todos los países, pero sí la mayoría. El norte de Europa, me refiero a la península de Escandinavia, donde están Filipinas, Suecia y Noruega, que ahorita, bueno, son de los casos más sobresalientes, y de ahí pueden irse bajando, ¿no? Y los países menos desarrollados son los que tienen menos esperanza de vida. México anda a media tabla, como que quiere, pero no. Pero vean cómo está coloreado África. Esta parte también, Mongolia, sureste asiático. Así es. ¿Va? ¿Dudas con este tema? no, profe. ¿No? Muy bien. Ahora, la esperanza de vida va a formar parte de lo que se conoce como indicadores socioeconómicos, que ahorita los vamos a ver. Ahora vamos a los espacios, que eso también nos puede dar indicativos. Hay dos espacios por los que se mueve la población de un país. Los entornos rurales, los entornos urbanos. En cuanto al entorno rural, estamos hablando que son espacios donde predominan actividades económicas primarias y secundarias, pesca, ganadería, agricultura. Hay un pobre desarrollo industrial. La arquitectura de las casas se hace a partir de los materiales de la región. A veces son muy rústicos. La forma de vida es un tanto tradicional, su cultura también. Y demográficamente se considera como entorno lugar, entorno, perdón, rural a aquellos lugares cuya población sea menor a 2.500 habitantes. Así es, Caris. ¿Sale?
Ahora juguemos con lo opuesto. El urbano. Estamos hablando de entornos cosmopolitas, altamente industrializados, altamente poblados, con una diversidad enorme de construcciones y edificaciones. Su economía, si bien en algunos casos, como Ciudad de México, todavía hay algo de agricultura, sobre todo, y ganadería, no es lo importante. Lo importante son actividades secundarias y terciarias. En cuanto a infraestructura, está súper bien y además culturalmente es cosmopolita debido a la diversidad de grupos que habitan ese lugar. Infraestructura, genial. Transporte público, frecuente. ¿Sale? Ah, y también oportunidades. Por eso viene a Ciudad de México, porque este tipo de entornos aparentemente tienen mejores oportunidades de desarrollo que un entorno rural. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, hasta ahorita todo bien. Identifiquen en dónde viven. En un ambiente rural, en un ambiente urbano. 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 ¿Tienes transporte continuo, Alexandra? Sí. Ok. ¿La población es grande? Pues antes no, pero ahora sí ya bastante. Ha subido entonces, ha aumentado la... Tlaxcala está chiquito, pero de población, uf, bastante. Ok. Está, Ujú. Entonces, me dices que eres de Apizaco. ajá, bueno, ajá, de la comunidad de bueno, mi pueblo se llama San Cosme Xalosta, pero la ciudad de Apizaco. Ajá. Ok. Bueno, si vives en un pueblo, entonces es más rural. Es que, ajá, es como entre en medio, no sé cómo explicarlo. Semirural Andrés, o semi-rural. semiurbano, ¿no? Por ejemplo, acá en Ciudad de México tenemos regiones así, aunque es un entorno urbano, es una megalópolis, una ciudad muy, muy grande, todavía hay espacios semirurales, es decir, hay entorno natural, las familias llegan no solamente a dedicarse a lo que usualmente ves en Ciudad de México, sino que tienen sus parcelitas, sus animales, y son un tanto tradicionales. En la parte del sur de la ciudad, más o menos somos así. Ándale, entonces sí, es semi-rural. Ok, perfecto. Y no estamos, bueno, no estamos alejados de núcleos urbanos bestiales como los que ven aquí. Así, es más, los tenemos. De hecho, yo vivo en una unidad. En una... Mm. Bueno, donde yo vivo, Ajá. bueno, he vivido en los dos, pero actualmente vivo en un entorno rural. Rural, ¿de qué parte eres, Leslie? Actualmente por lo de la pandemia me tuve que venir al Estado de México, cerca de Michoacán. Uf, por Sí. el occidente, pasando Toluca. Sí, Ok, bien. Y si no fuera por la pandemia, si no fuera por la pandemia seguiría en Ciudad de México. ah, ok, Ciudad de México. Pero pues ya se alivianó. Sí, lo estoy viendo con tu número sí es aquí de la capital. ¿Y de qué parte de la ciudad? Del Distrito Federal, bueno, y de la delegación Álvaro Obregón. Ah, del occidente. Ajá, Órale, más o menos por qué parte. por Miscuac, para arriba, Puerta Grande, casi llegando. Órale. Parte de mi familia es originaria de esos rumbos. Pues, Mi bisabuelita vivía por el metro Miscuac, en lo que se conoce el barrio Santa María Nonoalco. Bueno, es que donde vivía, que es una unidad,
era la frontera entre Santa María Nonoalco, que aparentemente era un pueblito que terminó siendo absorbido por la ciudad, y la colonia Alfonso XIII, que es bien urbana. De hecho, el límite, por ahí había unas vías de ferrocarril, recuerdo. Sí, 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 está bastante poblado por ahí. Ah, sí conoces más o menos. Sí, pues de hecho sí sé andar bastante en la ciudad. Ay, qué bueno. Y entonces piensas regresarte. Sí, ya no aguanto el pueblo. Ok. Pero bueno, tienes una mejor calidad de aire que nosotros, ¿eh? Eso sí. Y el clima es frío, ¿no? Es templado frío. O ya estás en tierra caliente. No, eso es lo que adoro de aquí. Es lo único que me gusta, que aquí hace frío todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo. En estas fechas ahorita, de, no sé, de 10 a 3 de la tarde, hace muchísima calor, pero de ahí ya empieza a disminuir bastante. En diciembre se siente un frío. Terrible. Sé que ya acabaste el bachillerato. Muy bien, vayan conociendo su espacio, identifiquen. Igual Alo está en urbano. Bueno, Karen sí ya más o menos conozco por dónde vives. Alo, ¿de qué parte eres? Intuyo que eres de la capital o del área metropolitana. Hola, yo soy de la ciudad, bueno, del Estado de México. Ay, Estado de México. Bueno, ya casi casi los conquistamos. Sí, Ah, ya. uh, Sí, de hecho, muy dos al me divide norte. una calle, una avenida para hacer de la ciudad. Así que No, estoy a una no calle. Allá juegues. matan, ¿Mande? ahí por Ecatepec, matan. Sí, sí, es una zona un tanto complicada. Un tanto complicada, pero wow. Para que vean que en esta clase se juntan los 4 puntos cardinales. Muy bien, qué lindo. Dianey, tú eres de Oaxaca, según me platicaste, ¿no? No, profe, yo le había dicho que era de Hidalgo. Ay, sí, cierto, discúlpame, me confundí. Pero estás en la sierra, ¿no? Sí, por acá, bueno, donde vivo, es, rural todo. Uf, wow. ¿Y qué tal para moverte hacia otros puntos? ¿Complicado? Demasiado. En mi caso, bueno, es que yo estudio la prepa, actualmente estoy Ajá. cursando mi último año y, pues, digamos que estudio un poco lejos de donde vivo, estudio en otro municipio, pues. Y pues tuve que rentar aquí porque pues el servicio del transporte es muy difícil porque pues como son pocas personas, Ujú. solo salen 4 combis y la última se va a las 6 y como yo soy en el turno de la tarde, pues salgo a las 8 y No no puedo. juegues. Fíjate lo complicado. Era lo que les estaba comentando. Sí, demasiado. Pues bueno, y vendrías entonces a vivir a la Ciudad de México. Sí, yo creo que, bueno, es que aquí donde me estoy quedando, pues estoy rentando solita y pues ya si me iría más lejos, a lo mejor me acompañaría algún familiar y ya, pues como ahí hay como, ¿cómo se puede decir? Como más trabajo, más, ajá, servicios y así. Oportunidades de Ándale, desarrollo. exacto. Sopas. Bueno, 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 bueno. Para que vean cómo cambia la vida. Bien, Alexandra, levantaste la mano. Vas. Y yo, por ejemplo, váyanse a Guadalajara y ahí está totalmente urbano, pues la mayor parte del país es urbano. Bueno, es que como ya tengo familias y ya he ido por allá, no, es Ok. una ciudad súper grande, o sea, es totalmente, totalmente urbano. Bueno, yo lo podría No, considerar es así, pero urbano, es urbano. es urbano, totalmente. Sí, y Guadalajara es la segunda ciudad más importante em, del país. Entonces, imagínate, porque ya hasta tienen metro, ¿no?
Metro, Metrobús, por ahí he visto. Sí, Wow. sí, sí. Sí, sí, cierto, Felipe es el que viene Ajá, de Oaxaca. de Oaxaca, sí, la confundí. Vientos, muy bien, muy bien. Pues es un tema muy bonito, ¿no? Esta parte. Bueno, ahora vamos con los índices socioeconómicos, que es lo que les decía, que son indicadores que permiten medir el nivel de desarrollo de una población, país, sociedad, y van a tener tres tipos de indicadores. Están los sociales, educación, alfabetismo, trabajo. Ojo, una cosa es trabajo y otra cosa es el salario. Trabajo es social, el salario ya es económico. Acceso a la salud, entre otras cosas. Económicos, Producto Interno Bruto, salario, inflación, devaluación, deuda externa, balanza comercial, entre otras cosas. Y lo que es demográficos, mortalidad, natalidad, fertilidad, morbilidad, que tiene que ver con las enfermedades, entre otros. Índice de desarrollo humano es social, canasta básica es económico. ¿Sale? Eso para darle un poco más de caché a esto. Aguas aquí porque se pueden encontrar con preguntas como indicador socioeconómico que mide tal cosa. Pues es educación. Ahora nos vamos con un tema que a mí en lo personal me duele bastante y eso que no tengo familiares directos que hayan migrado, pero bueno, es un tema que parte el alma, ¿no? Y hasta en la foto, o sea, esta foto que ven aquí de frente es, híjole, bueno, yo la tengo de frente, creo que ustedes también, es brutal, brutal. Es un tema muy duro y muy actual. Así que bueno, migración se va a entender como el movimiento que realiza una población de un territorio a otro con el fin de mejorar sus condiciones de vida. O sea que el migrante no se cambia de casa porque quiere, sino lo hace a partir de una serie de necesidades. ¿A qué voy? A que su contexto de origen no le da los elementos mínimos para poder desarrollarse. Entonces, cambiarse. Y ese es un factor que genera la migración. El subdesarrollo económico, cuestiones sociales como religión, por ejemplo, género, económicos como la falta de oportunidades laborales. Por ejemplo, aquí también tenemos un medio ambiente adverso y un estado que pudieras someter a una sociedad a la violencia, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que sucede en el Medio Oriente. Migran, entre otras cosas, justo eso, Caris, porque se los agarran a balazos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Qué onda con la migración? Tenemos antes que otra cosa dos tipos de migraciones. Migraciones internas, que es el movimiento que se realiza al interior de un país, por ejemplo, de una región rural a una región urbana, aunque bueno, aquí se está hablando a nivel regional, y la migración internacional, que son los movimientos que realizan los habitantes de un país a otro. ¿Sale? Entonces, la que tristemente en nuestro país tiene, en su mayoría, es una migración internacional. Tristemente. ¿Ok?
Sí, profe. Muy bien. Ahora, en cuanto a las migraciones, también se pueden medir a partir del tiempo. Pueden haber migraciones temporales, por ejemplo, lo que suele hacer un aspirante foráneo a la UNAM. Yo voy, me voy a la Ciudad de México a estudiar, pero no me quedo ahí, me regreso. Y hay, en contraste, migraciones permanentes, que es ya la intención de quedarse de manera definitiva, lo que pretenden hacer muchos migrantes al llegar a los Estados Unidos. Y aquí hagamos un ejercicio. En el hipotético caso, que espero que así se dé, de que queden en la universidad y tengan que emigrar a la Ciudad de México, ¿qué harían? ¿Su migración sería permanente o temporal? La mía sería temporal. Temporal. Vienes a la ciudad, terminas y te vas. Bueno, Ajá. Caris. Bueno, Ok, sí. Ok, Caris dice que se regresa a la provincia. Cierto, que viviste muchos años en San Luis Potosí. Ok. ¿Cuánto tiempo es de cada una? ¿O cómo? ¿Manda? Ah, ok. Las migraciones temporales es vas, te quedas un rato y te regresas. Y las permanentes ya es un cambio fijo de residencia. Ya, 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 Ya. ya, ya. Como dicen por ahí, vas a echar raíces. Ok. No, pues ¿Sale? sí, temporal. Temporal, tú también. O sea, vas y te regresas. Sí, si fuera el caso, sí. Qué bueno, en tu Pero situación es a distancia, ¿verdad? Entonces, sí, esa distancia, pero después de eso sí pienso irme a la Ciudad de México, pero por otra situación. ok. Tu Sí. carrera como músico. Ajá, exactamente. Interesante. Ya te vi ahí Sí, tocando en Bellas Artes. eso quiero. Estar en una Muy orquesta. bien, muy bien. Pues ponte busa porque luego salen convocatorias para que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que la de no sé qué, que la de no sé cuál. Y creo que no ganan tan mal, ¿eh? Bien, oye, qué interesantes planes. En Vianey, ¿sería permanente o ahora sí que vienes, estudias y te vas? Yo digo que sí sería temporal. También temporal. Ok, ya vieron ahí cómo la geografía se mete hasta en sus proyectos de vida. Qué bien, qué bien, qué bien, qué interesante. Excelente. Bueno, ahora vamos con lo más triste, pero que al mismo tiempo esto les va a ayudar a sortear algunas preguntas del examen. Fíjense los flujos migratorios e identifiquen los países de origen y los lugares a los que se llega. ¿Sale? Eso es bien importante. ¿Va que va? Sí, pero Sobre todo porque vienen preguntas como, ¿y cuál es el país de origen de los principales trabajadores migrantes de Alemania? Ah, pues ahí vamos, que es Turquía, sigan la flecha. O cuáles son el país que tiene mayor número de cantidad de migrantes en
Estados Unidos, pues vamos, que es México, ¿no? También muy importante otra vez la parte de la geografía. ¿Desde dónde es más fácil llegar? Hacia dónde. Ah, cuestiones culturales, eso es harina de otro costal que espero más adelante poder recuperar. Claro. Sí, ¿Ok? profe. Entonces este mapita les va a salvar la vida. Ahora, vamos con los efectos de la migración. Este tema está bastante amplio. A los países desarrollados, pues van a ser los lugares a los que llegan los migrantes. Y esto se debe a que, según por su alto nivel de industrialización, implica una mejoría en cuanto a oportunidades de desarrollo que se ven traducidos en empleos, crecimiento profesional, estabilidad económica, mejores salarios, garantía de derechos, entre otras cosas. Ahora, esto implica que en esos países a los que llegan los flujos de migratorios hay un incremento de mano de obra. Eso, bueno, creo que hasta lo vemos en las series de Netflix, ¿no? Implica también una mayor demanda de servicios, acelera la llegada de migrantes al proceso de urbanización, hay una retracción en la economía local, implica un incremento a la densidad de población, mayores movimientos eh, migratorios y hay una transnacionalización de la sociedad en su conjunto. ¿Sale? Bien, nos vamos a lo que sigue. ¿Qué pasa con los lugares de expulsión a donde llegan los migrantes, de donde se van los migrantes? Bueno, desafortunadamente en lo económico hay una disminución de la productividad de la región pues, debido a la disminución radical de la mano de obra. Eso sí, trae como ventajas el hecho de mandar remesas. ¿Sale? Las remesas van a hacer este dinero que envían los migrantes a sus familiares. Lo de Western Union, en cuanto a efectos sociales, se reduce la densidad de población y aumenta la descomposición del núcleo familiar. Es usual que es el padre o los padres quienes migran y dejan a los niños. Y en cuanto a los efectos culturales, hay una transculturalización. Y además hay un sincretismo cultural, es decir, los grupos que conviven terminan adoptando diversas cuestiones culturales, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que ya le gusta el aguacate, que hasta hizo una película sobre Día de Muertos, entre otras cosas que son propias de la cultura mexicana y nosotros también tenemos esa cuestión. No lo sé, Caris, es por la parte de la masculinidad tradicional, pero creo que esa duda la podemos matar en otro momento. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Bien. Pues Todo como les entendido. decía, perfecto. Ojalá que sirvan mucho los mapas. Creo que pudieran ser lo más enriquecedor de esta clase. Esta presentación la tienen. Y pues vamos a la segunda parte, ¿no? Que es la globalización. Literal, el tiempo que nos tocó vivir. Chan, chan, chan. Y este tema está bien bonito porque es clase clase post crédito de Historia Universal.
Así que nos vamos a situar en una parte de la historia del mundo posterior a la Guerra Fría, o más bien los últimos años de la Guerra Fría. ¿Sale? Y un punto muy importante pues va a ser la globalización. Así es que, ¿qué vamos a ver en este ratito? Pues entender los cambios geopolíticos que han sucedido en los últimos 25 años, es decir, desde casi el final de la Guerra Fría hasta la actualidad. De hecho, es más. Ahora, todo esto, ver cómo está vinculado a la globalización es algo muy importante e identificar los procesos de producción que hay entre países industrializados y no industrializados, ver las características de ambos tipos de naciones, el papel de las multinacionales, la formación de bloques internacionales, entre otras cosas. Así es que vamos, como buen historiador, voy a empezar por el contexto y las causas. Lo que va a definir al mundo actual, o bueno, la globalización y el neoliberalismo, van a ser tres factores que vamos a ver también en Historia Universal. La decadencia del estado de bienestar. Ahorita les explico brevemente que el estado de bienestar es un modelo proteccionista en donde el estado interviene en la economía para hacer que se desarrolle la economía nacional, fomentar el trabajo y dar una serie de subsidios. Todo esto que suena buena onda en realidad es para aumentar la efectividad, dejar de lado, superar lo que dejó la crisis del 29 y una intervención del Estado en la economía a través de empresas paraestatales, eso a grosso modo. Pero en la década de los 70, a mitad de los 70, eso ya había chupado faros. Ahora, algo que también va a desarrollar, impulsar el desarrollo y la globalización, es el declive del bloque del Este, es decir, la crisis que van a tener la Unión Soviética y sus aliados y que va a derivar en que ésta se desintegre en 1991 y en consecuencia la globalización va a agarrar una potencia que para qué les cuento. Y el tercero, el auge de la tercera revolución industrial, que va a ser un desarrollo tecnológico que va a dar el paso de la industria tradicional, vean todavía la manufactura, al uso de la informática, de la electrónica, de los medios masivos de comunicación. Y que efectivamente va de la mano con un proceso denominado neoliberalismo. Así que, bueno, básicamente pudiéramos definir a la globalización como un proceso de integración económica mundial en el que se van a estrechar las relaciones de los países, van a conformarse áreas económicas de libre comercio y va a implicar también la formación de una sociedad global. Vamos a ver la inmediatez de todo. El anime y estas caricaturas japonesas que rara a la vez se llegan a conocer en México, que comienzan a ser populares durante la infancia de mis padres al nacer a fines de los 60 son niños en los 70 y le llega la primera gran oleada del anime. Pero donde tiene más punch esto es durante los 80 y sobre todo en los 90, cuando ya están delineados los tratados de libre comercio, cuando ya no se le apuesta a la industria nacional, sino más bien a la inversión extranjera a partir de las transnacionales. Nótese que recientemente vamos a ser sede de una planta de producción de Tesla. ¿Qué les puedo decir? ¿Sale? ¿Y qué más? Bueno, también vamos a ver la constitución de organizaciones internacionales que van a delimitar este proceso de la globalización. Tenemos el caso de bancos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE. Sí, Alexandra, vas. Ya iba a decir justamente eso, pero ya lo dijo. Ok. El papel de la ONU. ¿Qué más?
Sí, las organizaciones transnacionales, McDonald's, Coca-Cola y bueno, todas esas cosas que están matando a todos. Y la mundialización de algunos elementos culturales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los dioramas. Sí, y mucho tiene que ver también el desarrollo de la tecnología de la información, de la comunicación en especial, en los satélites que más adelante va a dar pie a la telefonía y al internet. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ahora, todo esto va a ir de la mano con una cosa medio horrorosa denominada neoliberalismo. Ale, adelante. Ahí vas a comentar algo. No, fue error. No, no iba a Ajá. decir nada. Ok. Bueno, el neoliberalismo va a ser una corriente económica y política que va a romper con todo lo que planteaba el estado de bienestar. Va a hablar de una sobreindividualización de la persona, la felicidad basada en el consumo, la idea de, pues, el esfuerzo propio, la cuestión de que el libre mercado no tiene que tener límites, son todos contra todos. Lo que eran derechos sociales y políticas públicas para mantener una cierta estabilidad, como educación, salud, vivienda, todo ya se vuelve mercancía. No hay garantías de nada. Entonces, básicamente el neoliberalismo va a plantear la reducción del gasto social, no vamos a invertir en escuelas, no vamos a invertir en hospitales. Ese es un negociazo, dejémoslo ahí todo marginado para que la gente se rasque con sus propias uñas y si no tiene dinero, que se endeude con seguros de vida. Y te lo venden en formato de ahorro. Van a haber eliminaciones a subsidios como luz, electricidad, agua. No hay becas, o sea, eso de beca de chavillos de preparatoria, no, es un gasto estúpido. Además, nada más lo ocupan para chelear, o sea, no lo necesitan. Ese es un pensamiento neoliberal. Dejemos que las fuerzas del mercado se dediquen a distribuir la riqueza, pero un problema es del sector privado. Y el sector privado tiene por principal objetivo acumular riqueza. Alexandra, vas. Ah, no, es que de que comentó eso de las becas, ya quiero decir, bueno, es que por ejemplo depende también del uso que uno le da, ¿no? O sea, está bien el apoyo que da el gobierno y toda esa cuestión, pero por ejemplo hay muchísimos que no saben cómo valorar esa parte de que están recibiendo algo, ¿no? Ahorita que Obrador pues está apoyando mucho esa parte a los estudiantes, o sea, hay muchos que sí lo necesitan de verdad y que pues deben de valorar esa parte. Y que hay unos que, por ejemplo, usted dice que nada más se lo gastan en fiestas, en tomar, en otras cosas que no deben de, pues sí, no deben de dar ese uso, ¿no? Y que debería de ser diferente. Pero pues, lamentablemente esta generación, bueno, mi generación pues es así, ¿no? Que piensan en muchas cosas malas. Aquí entramos a la polémica y perdona que ahorita discurra contigo en este punto por diversas situaciones. Voy a quedarme aquí un poquito sobre esto para aclarar algunos matices. Ojo, no es ningún tipo de ataque personal o algo así, pero en primera hay que reconocer que México es uno de los países que mayor desigualdad tiene, es decir, a pesar de que México tiene un potencial de generación de riqueza enorme, no se distribuye. Y uno de los medios, y ustedes pues están por eso involucradas en este curso y presentando el examen, uno de los medios que permite de alguna forma equilibrar la balanza es una formación académica. La escuela, la educación es importante. Ergo, desafortunadamente la precariedad es tan grave que no hay recursos. Entonces, es por ello que este tipo de subsidios, y no nada más es a estudiantes, mujeres, madres solteras, viejitos, entre otros grupos vulnerables, van con la intención de alivianar esas desigualdades. El problema aquí es que mientras eso pasa,
no se rompe con este esquema de consumo. Y esto es algo muy propio de la cultura de consumo que es particular de la globalización. Eres lo que aparentas. Y para aparentar necesitas consumir. Necesitas consumir ropa que te da un cierto estatus, lugares y sobre todo presúmelos en tus estados de WhatsApp o de Instagram o ese tipo de cosas. em, que hay un montón de variables de entretenimiento, éntrale, ¿no? Y ahorita, quién sabe cuántos servicios de streams ya contamos, está cañón, ¿no? Vaya, hasta la parte de la sexualidad que te la venden como un autogestivo, pero sí llega a ser ahí un juego que si no se toma con conciencia, caes tú mismo en volverte una mercancía. Y ojo, no estoy diciendo que el trabajo sexual sea negativo, que por cierto ese es otro tema bastante polémico, ¿no? Pero bueno, si hay gente que con la convicción quiere vivir a partir de su capital erótico, de su cuerpo, desde posar en lencería hasta realizar, no sé, relaciones íntimas ahí explícitas en medio de una cámara, ok, está padre, pero el problema es que esas plataformas no dejan de explotarte porque un porcentaje se quedan con ellos. Y ahí el chiste es tener más seguidores. Y eso es una bronca porque entonces estamos dejando de lado algo muy, 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 muy relevante que es presionar para que tengamos trabajo. Ok, si te vas a dedicar a lo que es, no sé, hacer tu OnlyFans, va, pero en primera que se legitime, que no se te cosifique y en segunda que te den cuestión, oportunidades de desarrollo. No, 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 no que seas marginada y que sea un subempleo, que bueno, no es algo exclusivo de ellos. Yo, por ejemplo, en la escuela en donde trabajo, a pesar de todo, es un subempleo, porque no tengo prestaciones laborales. ¿No? Entonces, una de las cosas que idealizan mucho y que desconectan de este tipo de situaciones es el autoempleo. Y el hecho de recibir una ayuda como algo malo, como algo que genera dependencia, cuando es la mayoría de los casos el que necesitan es inclusive para completar la quincena. He tenido alumnos que están en esa situación, pero volvemos a lo mismo. Hay todo un discurso que em, te dice que consume, porque eso casi casi es una especie de droga, y les digo, el consumo es una cuestión inmensa que lleva un endeudamiento, y la otra que me parece también está muy en boga es el quedarte con que no puedes cambiar tu situación, que mejor confórmate, adáptate y en vez de tocar las raíces del problema que es estructural. Y algo que me parece peligroso es que no reconocer el justo valor de ese tipo de subsidios implica que la fragmentación social sea más fuerte. Y aquí, bueno, nos estamos metiendo a otra polémica. Más bien porque el Estado no va a hacer eso, porque sí es cierto, y hay una relación muy importante a cómo históricamente evolucionó el país y sobre todo el Estado mexicano, los subsidios se han ocupado como este mangoneo político. Te doy mientras votes por mí. Y eso se reduce la capacidad de participación política fuera de los designios del Estado por parte de la sociedad. Y ahora estamos viviendo situaciones tan, tan, tan difíciles que por eso la gente dice, pues a lo mejor no me cae bien AMLO, pero si voto por Morena para el siguiente sexenio, ya tengo asegurado mi beneficio económico, ¿no? Es un entramado de muchas cosas muy complejas, lo cual implica que con este tipo de temas, y para esto sirven esta clase de asignaturas, es no generalizar, no reducirlo en todo. Caris, adelante. Bueno, hoy estaba leyendo en mi tiempo libre sobre la psicología y superindividual, el neoliberalismo. Ajá. Y es algo que estaba pensando, ahora se reduce mucho al individuo, y es lo que decía, o sea, no puedes cambiar tu situación social, pero puedes cambiarte a ti mismo, y es lo que importa, Y no sé, siento que también es distópico porque
también tienes un sentido de comunidad, o sea, no puedes cambiar todo por ti mismo porque no eres Superman, no eres el superhombre, el Ubermensch para cambiarlo. Entonces, también ciertas personas, o sea, la generación que crecieron en ese momento con esos creencias, hay veces como, hijo, como que te dicen eso y es un poco desesperado. Es un poco interesante ver que no hay un análisis de lo que puede ser hasta la cultural o el entorno social. Ujú. Hasta las Sí, mismas, ¿cómo se dice? O sea, las mismas aptitudes de alguien. Yo he experimentado mucho con personas que he visto que han sido neurodivergentes, que las tratan de controlar de cierta manera y siempre culpan su neurodivergencia individual y los aíslan de cierta manera o los tratan de controlar en vez de ayudarlos y ver cómo te pueden ayudar en esa situación. O sea, esa comunidad que hay veces se fundamentaba más en ayudar a personas con dificultades al aprender, ya no está. Y ahora es como de tú puedes, es tu culpa, si tú no le entiendes, ve con alguien más. el vibra alto, ¿no? Sí, vibra alto, o sea, Y es parte de esta cuestión de la ideología. muchísimo. Es lo que Y, dice y Shisha, que es una ideología que creo que ya lo tenemos tanto hasta los huesos que cuestionarla es mucho, es mucho esfuerzo cognitivo. y caes en otro rollo que es muy propio del neoliberalismo, que, bueno, una cosa es la ¿Sí? parte de la felicidad tóxica, sí, la felicidad tóxica, ¿no? A toda costa tiene que Mm, ser feliz, pero es mm. una felicidad sustentada no en la realización del hombre, sino en el consumo, De fetichismo de comodidades, el ¿no? fetichismo de ajá, de la mercancía. Y aquí ya nos estamos metiendo en otro rollo mucho más canijo, bendito tema, porque aquí involucramos las no cosas, que es por ejemplo ahorita lo que estamos enfrentando. Ah, como la criptomoneda. Tienes la criptomoneda, tienes por ejemplo Sí, el cómo hoy consumimos música. No son objetos sí, físicos. fíjese que estaba viendo la creación del Internet, un documental, y cómo también al principio fue como muy libertario y creían que el Internet se iba a autorregular solo, lo cual, ¿no? Y se dieron cuenta que también, o sea, consumes música en Spotify, pero no le pagan a los, es algo no existente en el está existiendo en el ciberespacio, pero no en el espacio material. Y es como, Sí, y vamos aquí con otra cuestión. Sí se traducen ganancias y bueno, aquí creo que Alexandra, el músico, nos puede dar un poco más de luces, pero siempre y cuando se masifique, claro, tengas determinados números de reproducciones, ¿no? Y aquí, bueno, otra vez, ¿no? Caes más en la apariencia de la mercadotecnia, la publicidad, que realmente lo que puedas aportar, ¿no? Y vean ahora cómo son las listas del top chart, ¿no? Las top 10 o las listas de los 10 más sonados. Son aquellos artistas que le meten un buen de publicidad. Antes no era así. Antes sí era de que, no sé, en los 60, 70, había y pegaba una rola porque tenía un gancho, tenía un feeling, tenía algo muy padre y la misma gente lo pedía, hablaba al radio, y ¿sabes qué? Mete esto, mete el otro, y un montón de cosas más. Ahora ya no. Ahora, ¿cuáles son los grupos que están jalando? Aquellos que le están metiendo a la publicidad, que estás escuchando tu canción favorita y a mitad te la cortan para meter ese bendito comercial, ¿no? Cambiando personal me choca mucho. Entonces es el no cosas. Vean ahora lo que está en boga, ¿no? La lista de deseos de Amazon y ujú, no sé qué tantas cosas. Y es más, hasta el dinero. El dinero está comenzando a dejar de ser físico. Todo es mediante lo electrónico. No es exacto. un tema que queda para mucho. Y eso va en relación a la expansión económica que tiene la globalización. Y esto es posible gracias a que se A acabó la el mundo creatividad. bipolar, a la caída de la Unión Soviética y del aparente triunfo del Del, capitalismo. Lo cual, del fin bueno, de la eso historia, ¿no?
Y el famoso fin de la historia, exactamente, Ujú. Fukuyama, que en teoría no es así, porque No, las pero contradicciones se están habiendo cada vez más fuertes. Aquí involucramos, insisto, la parte del medio ambiente. Por ahí les mandé un documental, ya que andan muy prendidos con este tema, prendidas, perdón. El siglo del yo explica un poco cómo pasamos de el consumo a partir de la funcionalidad a yo me autofirmo a partir de lo que estoy comprando, y todos tenemos que ser únicos y especiales, aunque caigamos en la paradoja de la homogeneidad. Insisto, esto es posible gracias a los cambios políticos que traen el fin de la Guerra Fría, la reunificación de Alemania, que esa también llega a ser pregunta de examen, la desintegración de la Unión Soviética. Porfa, ubiquen en qué naciones se va a desintegrar Rusia, perdón, la Unión Soviética, y eso ayuda un poco a entender ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, la separación de Checoslovaquia. No hago todo el rosario de países porque no lo veo tan oportuno, además de que haría más pesada la clase. Ubíquennos, por favor, y en casa sí denle un repaso de esto. Yugoslavia, que bueno, eso también ayuda a entender a otra zona de conflicto. Y eso en general hace que políticamente hayan tendencias separatistas en diversas partes del mundo. Canadá, Reino Unido, España, la propia Rusia, China, que bueno, eso no es de una separación como tal, más bien ahí China se pasó de lanza. En el caso de África, Sudán, Mauritania con Saharaui Occidental, Centroamérica, no, se fue ahí. mm, no, creo que en Latinoamérica creo que todavía no estamos viendo eso, pero en el norte, en Canadá, sí hubo ahí un intento de Quebec de independizarse, sí. entre otros, ¿no? Pongan especial interés. Todo esto es un desbarajuste que dejó lo que está dejando la globalización. O sea, la globalización, digamos que abrió una caja de Pandora, porque además resulta curioso, nos unimos en una cultura global, se comienzan a difuminar las fronteras, pero en ciertas regiones se dieron procesos de visibilización y de reconocimiento, por ejemplo, lo que sucedió en el STLN en México en el 94, o de cuestiones ya regionales en las que, güey, me voy a separar, como es el caso de Cataluña en España, el País Bajo, que bueno, el País Bajo también es un proceso mucho más añejo, Inglaterra con la cuestión de Escocia, Irlanda del Norte, en fin, ahí hay varios casos que pueden ser preguntas de examen. Y eso también va a ser favorecido, la crisis del Estado-Nación va a ser favorecida por la integración de bloques económicos, que va a ir con el fin de generar un comercio sin fronteras, ajustar los procesos de producción. Por ahí les voy a mandar otro video sobre el neoliberalismo, cómo esto va de la mano con la globalización, y también un sistema de competencias que genera esta desigualdad. Voy a dejar de lado la parte de el Fondo Monetario Internacional y lo de las multinacionales. Quizá la siguiente clase lo aborde un poquito antes de pasar a Historia de México, Profe, pero, ajá, perdón, ahorita que lo estaba diciendo, ¿no sería también que el quitar como los bordes del mercado también hace que el producto cultural también sea de menos calidad por en algunos supuesto, casos? por supuesto. Por supuesto, no en algunos, en todos. Y aquí no quiero sonar sectarista, Ujú. pero el que se diluya la calidad, por ejemplo, del cine, de la música, el bendito arte contemporáneo, que yo no le entiendo ni madres, y perdón por la expresión, el impulso de ciertos subgéneros literarios, por ejemplo, la literatura rosita, acá tipo crepúsculo. También mal. Ay, no, me da diabetes sentimental. O incluso lo que ya ahorita estoy leyendo un libro de una antropóloga española que se llama Bill Lows, el famoso
Bueno, Harry erotismo de Potter es un autoayuda. ejemplo, Bueno, con Harry Potter todavía no, fíjate. Harry Potter sí es un ¿no? producto más elaborado, pero es No, muy distinto si nos vamos con la literatura a las 50 sombras de Grey, que eso iba, ¿no? Como ujú. aparentemente, es que aquí la bronca es que cuando el mercado toca un elemento, ya valió madres. Es como el toque de Midas. Pasó Pero, con todo, o sea, ¿qué pasó en los entonces, 60 con con los hippies? Y ahí les recomiendo mucho que vean una serie de documentales que se llama El siglo del yo. Vean los cuatro, es una miniserie de la BBC. Va viendo toda esta dinámica. Digamos que despolitiza y lo vuelve muy, ¿cómo le llaman? Kitsch, hitch. O sea sí, que, ándale eso, ¿no? Es más como de consumo que realmente lo que representa, ¿no? En cuanto a combatividad o transgresión. O sea, los hippies sí, una cultura que rompe el amor libre, lo que ustedes quieran, pero al volverse una moda se despolitiza, se le quita lo peligroso y peor aún, se vuelve un agente de control. Ahora está de moda ser hippies. Y ya no es por una cuestión de generar una alternativa, sino pues, por está chido, rendirse. güey. Ajá, está chido, güey. Y entran aquí las multinacionales, todo vender la playerita de flores, mírate esta cinta, que la chingada. Por ejemplo, pasó también con algunos géneros musicales. Tienes el reggae, tienes el rock, el heavy metal, que todavía hasta los 80 pueden haber una cierta calidad musical dentro de estas grandes bandas, incluso el pop y eso, que bueno, con el pop también ahí tengo uno que otro tiro, pero ¿qué va a pasar? Que al momento de volverse un elemento más de la industria del entretenimiento, deriva, se despolitiza. Y eso se ve, y les digo, no quiero sonar muy sectario, pero lo veo, por ejemplo, con una banda que en su momento para mí era de mis favoritas y la defendía a capa y espada. Sí, Mago de Oz. Mago de Oz tuvo una etapa muy interesante que generó varias rupturas que no fue original, porque ya habían otras bandas que ocupaban elementos folclóricos y el violín, pero Mago les dio otra dimensión. Eran álbumes, por lo menos los que a mí me gustan y los que a mí me engancharon cuando yo iba en la secundaria, que tenían un interés, ¿no? Hasta un punto cultural. Te hablaban del Quijote, una versión libre de la vida de Jesús, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Esta banda se vuelve famosísima, viene Warner y ya nada más es como hago música para darle gusto a la gente y llenarme de dinero. Y giras y giras y giras y giras para sacar dinero. Los discos que van saliendo después del 2011, Alexandra, no me mates, por favor, no tienen la misma calidad. Y llegan a ser redundantes. Y como sucedió con Mago, pasó con muchas de las grandes bandas de rock que hubo. Pocas realmente mantuvieron como esta cierta autonomía o libertad creativa respecto al Estado, y poquísimas en realidad se mantuvieron vinculadas a un movimiento social, cosa que en su momento sí lo hubo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cuestiones como la lucha por las autonomías indígenas. De pronto Marco se volvió una marca comercial, no de los propios zapatistas, sino de la gente que ocupó su imagen. Y ahora hasta ser activista resultó ser como una especie de forma de vida, como una especie de güey, o sea, yo me voy a la marcha. Y Usualmente son como los más fresas, ¿no? Los que dicen eso. Lo que me he dado cuenta como que sí, y de ahí nos vamos es a otras raro. cuestiones, la perspectiva de género también cayó en eso, pues tienes ahí el feminismo blanco, Girl boss, em, los girl bosses. Sí, sí, sí. no Sí. sé, te hablo de No, la ese también. comunidad del LGBTT, o sea, sí hay un avance en cuanto a ganar derechos, pero la bronca es que eso se termina reformulando y se vuelve un bien de consumo. O sea, no es de a gratis que de un tiempo para acá
involucren de manera además muy fresa elementos, por ejemplo, sentimentales lésbicos o gays. Entonces, para que al final ese grupo es un segmento del mercado, yo me identifico con él, órale, consumo esa mercancía. O cuestiones de liberación femenina, ¿no? Capitana Marvel, perdón. Esa escena en donde de la nada, no sé si iban a ver Avengers Endgame, cuando se avientan ya los famosos finales, no sé si ubican esa escena. Sí, sí, sí. No había un fundamento de argumental y de pronto todas las heroínas juntas y rompiéndose la madre contra los vatos estos de Thanos. O sea, se vio súper forzadísima esa escena y miren, no tengo nada contra la visibilización de la mujer, al contrario, la apoyo, pero eso sí te quedas de güey. Sin embargo, a muchas chicas les gustó. Volvemos a esta parte del erotismo de autoayuda, ¿no? Que ese libro me va a terminar de fregar ahora que pasen sus exámenes de simulación, me lo voy a refinar bien concienzudamente. Sí, hay un reconocimiento de la autonomía y del derecho a que las chicas vivan experiencias sexuales fuera de los paradigmas del patriarcado, ¿no? O lo más chafa del porno, Pero porque no no son todo el porno muy, es malo. pero Eh, también son muy reductivas las, a ¿cómo eso voy, ponen? Lo a ponen eso como voy. de divergencia. Y es lo que estaba viendo, es como, sé muy fuerte, pero también, o sea, la belleza, la fragilidad a veces de la mujer puede ser un sentimiento, o la fuerza del sentimiento femenino también se distingue. A eso voy, justamente, ¿no? Dele, dele, dele. Bueno, se da, se da ese reconocimiento, ¿no? De que, por ejemplo, las chicas al momento del cortejo de llegar a un acuerdo que tenga un encuentro íntimo, tenga un rol activo, que no es el típico de te echo ojitos y que el hombre haga todo el rito, ¿no? Sino que las mujeres literal tomen el asalto por el cielo. A raíz de ese reconocimiento se ha tergiversado y se ha, digamos, hecho como una manita de gato, pero dando una visión muy chafa de eso. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las 50 sombras de Grey, en donde sí se habla de una práctica sexual específica, quizá medio under, que es el bondage, o no vaya, no tan aceptada, pero no deja de tener los parámetros de dominación masculina tradicional. No sé si ilusorio, digamos, esa parte de reconocimiento, pero en su momento, por toda esta publicidad, mercadotecnia y también el morbo, las chicas se sintieron identificadas y no les miento, cuando se estrenó esa película hace un montón de años, algunas de ustedes, si no es que todas, estaban pasando de la niñez a la pubertad, o sea, estaban algo peques, medio apenas empezaban como este cotorreo sin entenderlo. Eh, Chicas de mi edad un poco mayores se quedaron enganchadas y lo asumían como una especie de liberación. Yo vi la película y dije, no, está chafita, ¿no? Más porque, bueno, ya antes había leído cosas de literatura erótica más sustanciosas. Y cuando leo el libro, no aguanté 20 páginas del primer capítulo, del primer tomo, o sea, jodidísimo. Sin embargo, otra vez, el aparato mediático que hay alrededor, aprovechando por ahí un hueco de algo que sí me parece legítimo, que es la autonomía, por así decirlo, de las preferencias y la iniciativa de las chicas en cuanto a la parte de sexualidad, se juntaron eso y puta, se super explotó. Entonces, eso es parte de los efectos que tiene la globalización y cuyos principales responsables pues son las empresas multinacionales, que entre otros casos, bueno, estábamos hablando de la cultura, pero en términos económicos, esa integración financiera, esa libre circulación de mercancías, va a pegarle muy fuerte a las pequeñas y medianas empresas. De tal manera que hay un acaparamiento de riqueza y hace que las divisiones entre países desarrollados y no desarrollados
sean más extremas. Que es una falta de creatividad, es apelar a la nostalgia, Caris. Los reboots son eso, los live de Disney son eso. Y resulta pernicioso porque entonces te estás negando la posibilidad de sacar algo diferente y de calidad. Y van a lo seguro, o sea, la nostalgia siempre saca lana. Por eso tienes, por ejemplo, acá en México, el proyecto de Rock en tu idioma, recuperar rolitas de las 80 que a todos nos gusta, de un movimiento rockero medio chafón, pero con lo cual, pues, se identificó una generación y ¡pum! Ahí lo tienes. Otro tanto sucede con las reuniones de artistas de los 70 y 80, tocando los éxitos de ese momento, no cosas nuevas. Y lo vemos en otros espacios. Entonces es apelar a la nostalgia porque sabes que la nostalgia te va a dejar una ganancia. Es más, yo puedo reconocer que he sido víctima de ello. Cuando en Netflix estaban Los Caballeros del Zodiaco, que es de los pocos animes que me gustan y que yo vi de chamaco, me engolosiné y hasta antes que lo quitaran, estuve viendo Los Caballeros del Zodiaco. Esa es una pregunta que también me gustaría responder en otro momento porque si no ya sería ahí abuso de su tiempo y es bastante compleja. Y más bien a ti que te late el dibujo y que planteas ser una dibujante profesional y bueno, este tirito también va para Alexandra, que es música y no sé si por aquí tengo gente que se dedique a algún tipo de expresión artística. Más bien es replantearse eso. Y más que el significado, ¿cuál es el rol? ¿Qué papel tiene en la actualidad el artista? Y no solamente esto, sino también, por ejemplo, de los trabajadores. En tanto que la tecnología ha avanzado mucho y el nivel de producción está brutal. Y en ese punto, la fuerza de trabajo humana, otra vez, está siendo un tanto reducida, como sucedió con la revolución industrial. Sin embargo, me parece que sigue siendo indispensable. Es toda una brutalidad lo que nos deja la globalización. ¿Sale? Entonces, bueno, antes de pasar a historia, creo que ya se nos agotó el tiempo, creo que quedaría pendiente el rol que tienen los organizaciones financieras como estas y la consecuencia de todo ello en este bendito mapa. Y sí lo menciono porque llegan a haber preguntas del examen al respecto. Entonces que vemos eso, una revisión de qué hubo con México y si nos da chancecito el próximo jueves empezaríamos con México prehispánico. ¿Sale? Entonces, bueno, dudas, preguntas, comentarios. Es un tema complejísimo en un tiempo muy corto. No, profe, ninguna duda. Todo bien. Ok, muy bien. Sale y vale. Como sé que la verdad es que sí me quedé medio cortito, voy a mandarles una conferencia, bueno, una conferencia. Sí, una explicación de la crisis del capitalismo, que eso es un poquito más actual, y películas que pueden vincularlo a esto de lo que estamos platicando, es el Joker. El Joker es una buena referencia. ¿Sale? ¿Va? Entonces, dudas, perfecto. Vientos. Hasta aquí la paramos. Nos vemos Tengo una cosa sobre eso. Perfecto. Muchas gracias. Espero que sea en la medida de lo posible constante esto y nos podamos ver la próxima semana.
Ahora sí cerramos ciclos, como dicen por ahí, y viene el examen, ¿ok? Cerramos ciclos bien para que pueda entrar, como Dios manda, el segundo examen de simulación, y de ahí, pues bueno, nos vamos un poco más intensos. Órale, profe, está bien. Vientos. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche, descansen, bonito fin de semana y bienvenidos a la pesadilla del presente. Sí, Hasta profe, luego. Gracias. Hasta Te hace luego. sonar muy distópico. Pero sean felices, vibren alto, No, 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 decrétenlo, decrétenlo. Siempre, siempre. el miedo siempre hay esperanza. Bueno, sobre ese punto les recomiendo que lean un libro que se llama Optimismo, no, Esperanza sin Optimismo, de Terry Eagleton. Está muy padre. Ok, Está ok. muy padre. A mí me inspiró, aunque no es tan sencillo de leer, pero sí le da como un giro de 180 grados este rollo de, es que tienes que tener esperanza y bueno, más cosas que ahorita andan muy de moda y con los cuales yo no estoy nada a favor. Pero en fin, pásenla bien, eso sí va en serio y queda a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca. Gracias. Bye. Hasta luego, bye. Bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, hasta luego.